los problemas de conexión. Espero que esté quedando grabado el video y si no, pues ahorita lo revisamos. Parece que ahí va. Bueno, mi nombre es Carlos Beltrán, su servidor. Soy el autor, el que publica temas en esta página de Cosas de Dios en Facebook. El propósito mío es evangelizar, ayudar en la formación cristiana y evangelizar con lo poco o mucho que Dios me ha dado, bendito sea Dios, de entendimiento. Lo que a mí me interesa más que nada pues es eso precisamente, entender yo la correcta doctrina cristiana, católica, y ayudar después a los demás también a entender. En este camino pues junto con mi familia hemos tenido la bendición de poder leer la Biblia siempre en oración, siempre pidiendo a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude a comprender el sentido real y verdadero de lo que nos quiere decir Él con su palabra. Porque yo creo que a veces o no ponemos mucha atención o tenemos ya algunas ideas preconcebidas y no estamos realmente a veces bien abiertos, bien atentos a qué es lo que Dios nos quiere decir en cada parte de su palabra, y nosotros siempre pedimos a Dios y tratamos de notar y reconocer el sentido real y correcto de lo que Él nos quería decir en cada parte que íbamos leyendo. Posteriormente también, después de cada lectura, lo platicábamos, lo analizábamos, lo platicábamos y tratábamos de compartir lo que entendíamos, lo cual pues nos ayudó mucho a percibir, como les decía, este sentido siempre santo, correcto, verdadero y puro del mensaje de Dios en su palabra. No aseguro que yo tenga el entendimiento pleno, siempre correcto, pero sí hay un entender, que se va captando un sentido, como dije, santo y siempre bueno, siempre hermoso, maravilloso, sabio, sublime de la palabra de Dios, que podemos ir identificando. Se va haciendo un tanto reconocible, digamos, para nosotros. Hay una parte precisamente en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, en donde dice así: Samuel, el Señor le hablaba a Samuel. Es esta parte donde el Señor le habla a Samuel 3 veces mientras él duerme, y Samuel no sabe que es Dios el que le está hablando. Y precisamente este versículo dice: Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había sido dirigida aún. Así es como lo tiene esta Biblia donde consulté, y ese sentido precisamente me llamó mucho la atención. Mientras no conocemos nosotros su palabra, no nos es fácil reconocer la voz de Dios. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. La verdad se oculta muchas veces, y es parte de lo que quiero hablar en este tema de cómo ver el maligno para no caer en su engaño. La verdad se oculta muchas veces a los que no aman la verdad. Si una persona miente, es posible, es común que tiempo después desconfía y duda de todo, y ya no sabe quién le está diciendo la verdad o dónde está exactamente la verdad, porque él mismo se extravió de ella. Esto lo van a ver, si lo observan, lo van a ver con facilidad, lo van a empezar a notar con facilidad. De hecho, ese es el propósito de este tema: empezar a notar precisamente la confusión que el maligno crea en las personas, y
poder reconocerlo y poder evitarlo. Entonces, bueno, voy a tratar de entrar en materia porque si no el video se va a hacer muy largo. De por sí es un tema súper extenso y voy a tratar de hacerlo breve, bien concreto, bien directo y rápido, porque son muchas las maneras como el maligno opera en el mundo. De hecho, una forma sencilla o políticamente correcta de decirlo es cómo evitar caer en su engaño, pero en realidad más bien es cómo salir de su engaño, porque todas las personas, sin excepción, hemos sido afectadas por el mal. Tiene un trasfondo profundo, pero es así. Todas hemos sido afectadas de una manera o de otra por el mal, desde nuestros antepasados y en toda nuestra vida. Pero identificando el mal, podemos estar en mejor posición de cómo salir de eso. ¿Por qué hablar del mal? Un médico, por ejemplo, busca, pretende, desea la salud de las personas. Dedica su vida a trabajar por la salud de las personas, pero para poderlo conseguir, efectivamente, pues tiene que estudiar las enfermedades, los microbios y todos los males y cómo evitarlos. Entonces, se hace necesario si queremos estar bien y llegar al bien, conocer un poco acerca del mal, de cómo funciona, ¿no? Por eso la razón, la necesidad de hablar sobre esto. Bueno, una última observación dentro de lo que comente. Posiblemente para muchos les parezca que el mal es demasiado, que está por todas partes y que no se puede evitar y que efectivamente cada vez es mayor el extravío del mundo, de muchas personas, la confusión y los ataques del mal por todas partes. Uno de ellos, lo vamos a comentar, es en los medios de comunicación. Pero la reacción primera a veces es temer, tener nervio y caer en una negación, empezar a decir, no, bueno, es que está exagerando, no es para tanto, o no podemos vivir asustados, etc. Sí, efectivamente no es la intención, esa es precisamente la aclaración, no es la intención que las personas queden temerosas ante esa situación, sino como cristianos siempre tenemos que tener la fe en Dios y debemos saber que todo esto es normal, estaba escrito, iba a pasar, tenía que pasar así y es solamente un paso, es una etapa, algo que es necesario para llegar a una parte que mala, difícil, que es necesario cruzar para llegar a la tierra prometida, digamos. Hay muchas figuras en la Biblia precisamente que podemos utilizar, ¿no? Como el pueblo de Dios en Egipto, que tuvieron que cruzar para poder llegar a la tierra prometida, o la etapa en la que eran esclavos, todavía un poquito más claramente parecida a lo que estamos viviendo, y que tuvieron que pasar precisamente esta parte de las plagas de Egipto, que no iban dirigidas contra ellos, pero tuvieron que pasar esa etapa para poder salir de Egipto y ser liberados. Es muy similar a lo que va a pasar con la iglesia cristiana verdadera. Entiéndase la iglesia católica, pero es cristiana. Es lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Tiene que haber plagas, tiene que haber muchos males, un crecimiento del mal para que pueda llegar al triunfo de la iglesia, ¿no? Eso también está en el catecismo, lo menciona el catecismo. De momento no tengo aquí el número, pero seguramente lo conocen. Y la palabra de Dios también menciona en Apocalipsis muchas de las, más específicamente de las cosas que van a pasar, aunque esté en un lenguaje efectivamente muy difícil de entender, pero ya con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen muchos tenemos una noción
una noción de por dónde van a ir las cosas. Sobre todo está en un sentido espiritual, escrito en un sentido espiritual, no literal. Y bueno, también en los evangelios el Señor habla acerca de el fin de los tiempos y todo lo que va a pasar. Bueno, pues nos estamos acercando, entonces es necesario hablar de todo eso y decía yo, no es el propósito infundir temor y no es la idea, no es lo que tenemos que hacer. Dice el Señor, cuando estas cosas empiecen a suceder, levanten su rostro y sepan que está cerca su liberación. Entonces, efectivamente, tengamos fe. Un cristiano, digo yo, lo voy a adelantar porque es la solución y la conclusión que tenemos que tener siempre ante estas situaciones. Un cristiano solo se debe de preocupar por una cosa. Ese es un pensamiento mío de servidor. Solo se debe preocupar por estar bien con Dios. Estando bien con Dios, dice San Pablo, todo es ganancia, hasta la muerte es ganancia, todo será para bien de los que aman a Dios. Todo lo que suceda, no tenga ningún pendiente, todo lo que suceda va a ser para bien de los que aman a Dios. Hay que estar en paz con Dios, para eso están los sagrados sacramentos. Hay que arrepentirse y volver, acercarse a Dios. La predicación de nuestro Señor Jesucristo, como la de Juan Bautista, comenzaron así: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es lo que hay que hacer, y estando bien con Dios, nada nos debe preocupar. Y las personas que amamos, pues sí, orar por ellos también, pedir a Dios, no dejar de hacerlo. Eso es insistentemente, constantemente, debe ser parte de nuestra vida. La intercesión por todas las personas que amamos, pero dejarlo todo en sus manos de Dios, confiar en Dios, tener fe, esperanza, y eso nos da mucha tranquilidad. En la fe, siempre les digo también a mis amigos, en la fe está nuestra paz. Entonces tengamos esa fe, esa esperanza y la caridad. Oremos siempre por la Santa Iglesia, por todo el mundo, por el Papa, por todas las personas que amamos. Pero así, con fe, con paz, con confianza en Dios. Bueno, entramos entonces en materia. Una de las cosas que más quisieras, no voy a llevar un orden, voy a hablar de cosas, de cómo reconocemos el mal y la influencia del mal en las personas. Muchas veces me voy a referir a las personas, porque el demonio pues es persona, pero espiritual, no físicamente, y sepamos que el demonio no hace nada por sí mismo, no puede hacer nada por sí mismo. El demonio necesita de las personas para hacer el mal. Eso pone en un lugar muy importante, clave también, durante todo este tema y en toda la vida tenemos que tenerlo presente, la voluntad de la persona. Si la persona tiene la capacidad, siempre la persona siempre tiene la capacidad de rechazar el mal, con su voluntad. El diablo no puede hacerle daño, ni puede hacer que le haga daño a otras personas. Tengamos esa certeza y esa tranquilidad siempre. La voluntad es una potencia con la que el demonio no puede, no nos puede obligar a hacer algo. Entonces, mientras la persona no conceda voluntad para hacer lo que el demonio le sugiere, el demonio no podría hacer nada. Entonces, entonces cuando hablo del demonio, voy a tener que mencionar lo que hacen las personas, porque como digo, el demonio hace las cosas, hace el mal por medio de las personas. Enreda, confunde, lleva a las personas por un camino que no es, y las personas con frecuencia pueden pensar que están haciendo bien. Una frase que digo también es que los 10 mandamientos nos mantienen, la obediencia a los mandamientos de Dios y a sus enseñanzas nos mantiene libre de engaños y libre de confusiones y de caer en hacer lo que no está bien. No importa que no entendamos. La obediencia se pone en práctica cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando no entendemos algo, pero decimos, Dios dice esto y tengo que hacerlo. O que no haga esto y no lo voy a hacer. Y eso es obedecer. Y eso nos mantiene
a salvo de engaños. Porque el demonio, no, mucha gente que hace el mal no lo hace consciente o voluntariamente, sabiendo que es el mal. Lo hace muchas veces creyendo que hace bien, creyendo que es justo, creyendo que es necesario, creyendo que es lo mejor o que eso es inteligente. Y no es así. Para que algo sea pecado tiene que haber conciencia y consentimiento, pero por inconsciencia también se cometen muchos errores y se participa y se apoya al mal, las cosas que están mal. Entonces, como decía, por eso los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor, por eso es necesaria la formación. Y los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor nos mantienen a salvo de cometer muchos errores. Bien, así precisamente lo tenía plasmado. Aquí tengo una guía de lo que vamos a manejar y decía precisamente eso, no desesperarse ni espantarse, porque si bien el mal es mucho, es bueno saber reconocerlo para poder rechazarlo, es bueno estar consciente para pedir a Dios y buscar su amparo, pero debemos de tener fe. Cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza porque está cerca su liberación, dice la palabra de Dios. Y el triunfo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el triunfo de la Iglesia no será por medio de un florecimiento paulatino del bien, sino del mal. Y así, después de eso, precisamente viene lo que es el triunfo de la Santa Iglesia, ¿no? Estar en la mano de Dios es precisamente, según mi entendimiento, lo único que nos debe de preocupar como cristianos, y todo será para bien. Bien, el mal, decía yo, la cosa que me motivó en gran parte a hacer este video, lo que es muy evidente es que el mal, el diablo, sabemos que miente, pero enreda, confunde y ensucia. Es lo suyo. En la palabra de Dios vemos desde el Génesis cómo Dios separa la oscuridad de la luz, separa el agua de la tierra, separa el agua del cielo, las nubes, de lo que es el agua que está en la tierra, y así sucesivamente. La palabra discernimiento significa colar o cernir, discernir, separar, dividir las cosas pequeñas de las grandes o unas cosas de otras. Y la comprensión es como llega, es como tenemos comprensión de las cosas, distinguiendo las cosas. Y el mal, precisamente, actúa al revés. Todo lo revuelve, lo mezcla. Cuando ustedes platican con una persona que no está bien, que tiene influencia o afectada por el mal, como digo, todos de alguna manera lo hemos tenido, pero decía, para esto nos hablan los sacramentos, y la búsqueda de la verdad nos va haciendo salir de muchos engaños, de muchos enredos que existen en la idiosincrasia, en el entendimiento promedio, digamos, de la sociedad. Nos va sacando la palabra de Dios, la vida de oración, la vida de sacramentos, la búsqueda de la verdad, el ser honesto, el empezar a hablar la verdad, cuidar, hablar solamente la verdad, nos va sacando de muchas cosas. Pero notamos en unas personas más, en unas menos, cómo mezclan una cosa con otra, confunden a una persona con otra, es decir, al que no es malvado o ladrón o mentiroso, lo tratan igual que al que lo es, o tratan parejo, confunden cualquier cosa, lo toman a mal. Hay una desconfianza muy frecuente en personas que pues, tienen esta afectación, porque tendemos a reflejarnos en el otro. Entonces, si yo soy honesto, puedo pensar y confío que aquella persona es honesta y bueno, a veces no lo es, pero muchas veces sí. Y si yo soy deshonesto, voy a desconfiar de muchas personas y soy injusto con frecuencia con los que son honestos, ¿no? Hay una frase que dice, piensa mal y acertarás, y es una forma muy buena de ser injusto, de cometer muchas injusticias con los demás, porque
Por naturaleza, decía yo desde hace mucho, el hombre busca el bien y trata de hacer el bien. Inclusive cuando hace el mal, piensa que hay algo bueno en eso, aunque sea egoístamente. Piensa que hay algo de justicia o de no sé, conveniencia, pero siempre intenta buscar algo bueno, hacer algo bueno. En realidad, la mayoría de las personas eh, no hacen el mal porque se crean malas o porque quieran ser malas, sino por otras razones, a veces por debilidad o por inconsciencia o vicio y muchas otras razones, pero hay siempre en la persona, o más bien casi nunca, es el deseo y la conciencia de ser malo. No es precisamente así. Ya confundida la persona, piensa que está haciendo bien, aunque haga el mal, es algo muy común. Pero entonces a lo que voy es que si siempre pensamos mal, pues vamos a equivocarnos y a ser injustos con frecuencia, ¿no? También tenemos que tener este pensamiento, es mejor perdonar a un culpable que castigar a un inocente, o que castigar a muchos inocentes. Entonces vamos a ser más justos si no pensamos mal, ¿no? Bueno, existe esta situación de que nos reflejamos en el otro y existe esta situación de que eh, entre más influencia, y eso lo vamos a notar, es parte de la intención del video, entre más influencia del mal tiene una persona, más se confunde, más mezcla una cosa con otra y entonces también no se le puede explicar algo. Dan unas respuestas evasivas y cambiando el sentido de lo que uno quiere decir y ensuciando el mensaje y quedándose inclusive molestos, se enojan, se defienden, atacan. Entre más influencia también tienden a atacar, a defenderse atacando ofensivamente a la otra persona, y es difícil poderles explicar algo, pero saber nos ayuda, ¿no? Entre más influencia del mal, más la persona se revuelve, se confunde y mezcla, porque el demonio es así. Lo suyo es mezclar, ensuciar las cosas, confundir. Otra cosa que hace el mal es que busca atajos para todo, ¿no? El bien, lo sabemos también desde jóvenes, el conocimiento llega por medio de un estudio concienzudo de las cosas, y un juicio justo llega por medio de un análisis profundo, detallado y comprensivo también de las situaciones y de las personas involucradas, conociendo las versiones completas de las personas. Y el mal, en cambio, juzga muy rápido, busca atajos siempre. En el mismo pensamiento tropieza y se equivoca. Es una cosa muy, muy común. Le decía yo a una persona, es que usted se tropieza mucho con su lengua. Pasa eso, juzga muy rápido, habla rápido, contesta rápido. No es personas que tienen esta influencia, pues entre más lo hacen, no son pacientes. No son pacientes. Y a mí me ha tocado que algunas personas me dicen, a ver, pero en resumen, ¿qué me quieres decir? Es que te lo estoy diciendo. O dímelo en 3 palabras o dímelo en una frase. ¿Por qué no están acostumbradas a un estudio concienzudo de las cosas? El mal es flojo, es perezoso, no está acostumbrado a pensar, a meditar, a reflexionar, a tratar de ser comprensivo. Y para ser comprensivo pues se requiere paciencia y atención, y eso, la voluntad de la comprensión. La voluntad, acuérdense que es clave. Pasamos a otro. En una discusión el mal tiende a insultar, a defenderse, a atacar. El bien, por el contrario, trata de ser comprensivo, paciente, a escuchar, siempre respeta. El respeto es una ley, es una regla social, no solo cristiana, humana, ¿verdad? De ley natural, que si no funciona nada. Nada es constructivo mientras no hay respeto, todo se vuelve destructivo. La conversación, la relación o de la persona misma, ¿no? Se vuelve destructivo. El respeto es una cosa fundamental. Entonces el demonio pues no se lo brinca. Entre más influencia, como digo, hablo de las personas, pero el que está detrás pues siempre es el mal, ¿no? Que puede ser en el momento, o puede ser que ya tiene a la persona por mucho tiempo influenciada, dominada,
la jala hacia lo que él quiere y no la va a querer soltar fácilmente. Pero bueno, hablo de las personas refiriéndome al mal que está detrás. Entonces el demonio pues tiende a hacer eso siempre, de atacar, defenderse, ofender, insultar y no escuchar. Esto nos pasa a muchos en diferentes medidas, pero reconozcamos, aprendamos a saber el bien cómo actúa y el mal también. Todo bien viene de Dios y todo mal, por lo tanto, pues, ¿de quién viene, no? Del mal, del maligno. Recordemos que es persona. Como Dios es persona, 3 personas en una, y el mal es persona también. Una forma muy evidente, pasando a otro punto, de engañar del mal es sabemos que el demonio miente, pero debemos de tener bien claro, porque esto pasa muchísimo, utiliza medias verdades. Una forma de mentir es la media verdad. Si yo tengo un pastel y digo la verdad es este pastel, y agarro una rebanada y digo, este es una rebanada de la verdad, esto es verdad, esto es verdadero, y sí lo es. Pero si yo digo, esta es la verdad, hablando de mi rebanada, eso ya no es cierto. Estoy haciendo de una media verdad, ocultando la otra parte de la verdad, y ahí está la mentira. Eso es una forma de mentir, y es una cosa muy común, muy común. Lo voy a delatar. Todos los errores protestantes que yo he conocido, el engaño es ese, la media verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Mientras no la manipulen, porque ustedes saben cuántas versiones hay ya de la Reina Valera, ¿no? Y escudándose en que sea más comprensible, le cambian el sentido, porque muchas, cambiar una palabra, toda palabra tiene un significado específico, y al cambiar palabras, pues, si no es extremadamente cuidadoso y honesta la persona, guiada por el Espíritu Santo, cambia el sentido. Y cuando hay un propósito detrás de sostener una doctrina, pulir algo que parece contradecir, cambia la palabra y cambia el sentido. Entonces, mientras no esté modificada la Biblia, yo sí prefiero las Biblias que no son versiones modernas, que no son la última versión, incluyendo las Biblias católicas. Prefiero las que no son la versión más reciente. Inclusive cuando tengo duda, pues consulto la Vulgata latina. No sé latín, pero se nota, se percibe el sentido, y bueno, pues para eso está Google. Buscamos el significado de palabra por palabra, la frase completa, pero con frecuencia ya va a venir también no literal la traducción. Entonces buscamos la frase completa y buscamos palabra por palabra, y entonces tenemos un sentido mucho más apegado a la intención del Espíritu Santo, del sentido, el significado auténtico del Espíritu Santo. Empezamos a comprender un poco mejor cuál es ese sentido, ¿no? Y por eso busco más Biblias no tan modernas, no tan recientes, y consulto en alguna ocasión la Vulgata latina. Entonces, volviendo al punto, la Biblia es palabra de Dios, es verdad, es confiable, pero decir, esta es la verdad, agarrar mi pedacito de Biblia, mi versículo, mis 3 versículos o mis 10 versículos, y yo con eso de aquí nadie me saca, y me cierro, no oigo, tengo orejas de pescado, como dice, me cierro, ya no escucho nada, porque esta es la verdad, esta es mi verdad y es la verdad, y yo de aquí nadie me mueve, y eso que dices, a ver dónde dice, es una manera, pues, perdón por decirlo, testaruda, cerrada, necia, de cerrarse a la verdad. Y si decimos que la palabra de Dios es verdad y es palabra de Dios, y bueno, nos están diciendo la verdad, inclusive con palabra de Dios, pues nos estamos cerrando a Dios. Del Señor dijo, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Si yo me cierro a la verdad, se entiende, ¿no? Me estoy cerrando también a lo que Dios quiere, a lo que Dios me está diciendo, porque debemos de saber, ese es otro pensamiento muy interesante, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, sí, pero no es la palabra de Dios, porque si yo digo, esta es la palabra de Dios, estoy diciendo que Dios ya está callado, yo estoy callando a Dios, ya no estoy dejando que Dios me hable, y la verdad no es solo la Biblia, la verdad es lo que es. La verdad nos rodea y en ella vivimos, dice la palabra de Dios también. En Dios nos movemos. Entonces, la verdad nos rodea y en ella vivimos. Es lo que es y es como es. Lo único que necesitamos es conocerla y comprenderla. Y pues, por supuesto, amarla, ¿no? Eso ya es otro paso. Pero lo único que necesitamos es conocerla y comprenderla. Y nos rodea. Y no podemos vivir cerrados porque la misma Biblia menciona lo que es palabra muerta, lo que es estar nada más temerosos y ciegos a toda verdad y a todo razonamiento, porque yo nomás quiero lo que dice la Biblia, porque es lo único que me consta que es palabra de Dios. Entonces, como yo miento, como yo no soy de la verdad, no me muevo en la verdad, yo no puedo confiar en nada y ni nadie, y entonces para mí todo lo demás puede ser mentira. Mejor me cierro nomás a lo que diga la palabra de Dios, y por eso siempre y donde dice, y aunque me muestren donde dice, no confío y no lo acepto. Entonces la verdad os hará libres, efectivamente, la verdad, y la palabra de Dios es verdad, es palabra de Dios, es la Escritura, pero Dios no está callado. La verdad nos rodea, en ella nos movemos, tenemos que ser libres, aprender a razonar, a ver la verdad. Decía desde un principio, no reconoce la voz de Dios porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, pedimos con toda sinceridad y con todo amor a Dios que nos ilumine para entender el sentido auténtico de su palabra, somos capaces de reconocerlo, y eso es una cosa grandiosa y maravillosa que nos libera y nos da mucha felicidad y mucha confianza, mucha fe. La fe, bendito sea Dios, con toda prudencia voy a decirlo, con su permiso, la fe que yo tengo es certeza, es a nivel de certeza. ¿Cómo podrían las personas morir por una fe? Y murieron muchos cristianos, y va a tener que pasar de nuevo. Entonces nuestra fe tiene que llegar a ser tan fuerte. Nuestra formación y entendimiento tiene que llegar al punto de entender que la doctrina correcta es la cruz y el sacrificio por amor a Dios ante todo, y por amor a Dios, a los hermanos, al prójimo, por amor a Dios y por obediencia. Y eso nos tiene que llevar necesariamente a un sacrificio. Dice el Señor, si eso le pasó al maestro, ¿qué creen que les va a pasar a los discípulos? No piensen que el camino es diferente. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Quien entienda el cristianismo sin una cruz, no entiende el cristianismo. El cristianismo es ser otro Cristo. No se puede decir cristiano si solamente de nombre, porque dice yo creo, y por eso soy cristiano. La fe es la puerta de entrada a un mundo entero, maravilloso, santo y real, tan real como este físico, en el que tenemos que creer y confiar, y nos lleva a vivir diferente, a ir en contra del mundo, de la corriente del mundo. Por eso dice el Señor, yo no vine a traer la paz. Si ustedes creen que vine a traer la paz, no me están entendiendo. Yo vine a traer la guerra. Y donde haya 5 estarán 2 contra 3. Cuando toda la familia, cosa que no es fácil y es un proceso, cuando toda la familia ya está en una formación, en un entendimiento, dice San Pablo que su pensamiento sea uno y su sentimiento sea uno. Pero mientras no, por supuesto que están 2 contra 3. Eso es normal. No vino el Señor a traer la paz porque estamos en el mundo y no podemos tener paz con el mundo. Empezamos a pensar diferente, empezamos a cambiar nuestras prioridades y empieza a interesarnos lo espiritual y no lo material.
no esta vida física, sino el alma y la salvación. Y entonces empezamos a actuar diferente y a caminar en otra dirección. Y el que no entienda el cristianismo como opuesto al mundo, caminando en una dirección opuesta al mundo, el que no entienda el cristianismo como que me van a crucificar, van a pensar mal de mí, van a hablar mal de mí y muy probablemente, lo más seguro, van a actuar contra mí. Eso lo tengo que saber, porque si soy cristiano, es así. Tengo que seguir a Cristo y no hay otra forma más que ser a Cristo. El mundo y la gente que es del mundo, pues es movida por los poderes de este mundo. El demonio no es allá algo lejano, que alguna vez se presenta, no nos va a tentar como al Señor alguna vez en el desierto, ¿no? La tentación está todo el tiempo, 1000 veces al día, decía yo por ahí. Si calculamos con cautela que nos vamos a ser tentados una vez cada minuto, pues estaríamos hablando de un promedio de 1000 veces al día mientras estamos despiertos, pero en realidad la tentación pues puede ocurrir aún hasta dormidos. Por eso dice el Señor: velen y oren. No es que no durmamos, es que estemos vigilantes y el gobierno de la persona también es una cosa, un concepto que tenemos que tener bien claro. Me extrañó por ahí que un amigo pues católico practicante cercano de un apostolado, le tuve que decir: es que necesitamos gobernarnos a nosotros mismos, cuidar lo que hacemos. El gobierno es una cosa muy necesaria y le extraño. No entiendo por qué. O sea, por supuesto que tenemos que gobernar. Somos reyes, sacerdotes y profetas. Y la parte de reyes es gobernar a nosotros mismos como reyes. No, tenemos que saber y confiar que nada ni nadie nos puede obligar ni a pensar, ni a creer, ni a hacer nada que no creamos. La voluntad, decía yo, es una cosa súper importante en este tema, en estos temas. Y bien, tenemos que gobernar nuestros actos y cuidar, decía el Señor: velen y oren para que no caigan en tentación. Y velar es no dormir, pero no se refiere a eso, se refiere a cuidar, a vigilar, a estar vigilantes ante el mal, ante el demonio. Hay un tema bien bonito por ahí de qué es el alma y qué es el espíritu, que tiene que ver con esta vigilancia precisamente. Es una cosa muy bonita, a ver si después tenemos oportunidad de platicarlo. Hay muchísimas cosas muy, muy hermosas, muy profundas y muy bonitas que me gustaría platicar y que todo tiene que ver. La verdad es una cosa inmensa que tiene que ver con todo, pero que no revuelve, que no confunde nada. Es una cosa muy bonita, y tiene que ver con todo. Por eso van saliendo diferentes temas y ojalá tengamos oportunidad de platicar sobre muchos de esos temas más adelante. Este es el primer video que hago intentando empezar a manejar este medio, ¿no? Esta manera de hacer las cosas, porque lo he manejado siempre por escrito, pero los temas son muy extensos y en escrito me extiendo, pero en video, la conversación oral, pues es mucho más lo que se puede abarcar, lo que se puede decir. Y pues gracias por su paciencia, ¿no? El esfuerzo también es menor al escuchar que al estar leyendo y tratando de entender. Bueno, decía, entonces vamos en esta parte de lo que es que la media verdad. La media verdad es una mentira, y les decía yo todos los errores protestantes que yo he conocido. Ese es el problema. Ese es el adoctrinamiento de engaño que no los hace libres. Porque están atados con una media verdad. Efectivamente es verdad, pero es media verdad. Decir una parte y ocultar la otra es completamente una mentira, y es bien también notorio que ese es el proceso del maligno. Tenemos el ejemplo de cómo el Señor le decía, el demonio al Señor: dice la palabra de Dios esto, ¿verdad?, que no te va a pasar nada. Y el Señor le contestaba: sí, pero también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces,
el Señor contestó con el Deuteronomio a las tentaciones del mal, y conocer la palabra de Dios efectivamente ayuda, pero vemos cómo el proceder fue ocultar una parte y mentir, engañar, poner trampas, utilizando la verdad. Es tan cínico, tan descarado, que utiliza la palabra de Dios. Y sepan, cuando llegue una persona a ustedes con la palabra de Dios, no digan, tengo que confiar en esta persona, porque viene con la palabra de Dios. El diablo también llegó con la palabra de Dios a nuestro Señor a tentarlo. Y dice San Juan, ni siquiera lo saluden. Dice San Pablo, si alguien viene a enseñarles una cosa diferente, anatema con él, que es una maldición. Mínimo lo podemos o lo debemos entender como corten con esa persona. Corten y rechacen a esa persona. San Juan dice, ni siquiera los saluden porque se hacen cómplices, mucho menos los inviten a pasar a su casa. Ustedes piensan que dejan pasar a Dios porque traen la Biblia, pero ya lo comentamos, el mal también engaña con media verdad. Y no estoy diciendo que la intención de todo hermano separado es demoníaca o malvada de engañar, porque tengo la esperanza de que muchos de ellos en realidad pues lo hacen de buena fe. Decía yo, la mayoría intentamos hacer el bien, pero bueno, el diablo confunde, y un tuerto a un ciego, ¿verdad? Entendamos el tuerto, que el que entiende la media verdad, porque ya leyó unas cuantos versículos o unas cuantas páginas. Dice un amigo, yo ya leí como 20 veces la Biblia, y le decía yo, ¿y no entendiste nada? Bueno, ya conocen un poco, pero bien al que no conoce nada, es decir, un tuerto quiere llevar a un ciego y van a un hoyo, porque pues es eso, son malentendidos, mala formación, mucha confusión, mucho razonamiento humano en sus entendimientos, y muchos errores, y bueno, pues llevan al que no sabe a un hoyo. No lo reciban. Es decir, no estoy diciendo que tengan mala intención, pero sí es confusión, enredo, y pues están trabajando para quien no deben. Sin saberlo, están trabajando para quien no deben. Y el pastor es mucho más la responsabilidad. Es mucho más la responsabilidad. Y el castigo también. Tengo que decirlo. Con permiso de Dios, el pasaje que menciona que estaba una persona en la fiesta sin traje de fiesta, muchos no lo entendemos, pero gracias a algunas revelaciones, me ha ayudado el Señor a entender muchas cosas, y parte del sentido de esta parábola es que hay quienes, pudiendo recibir la gracia de Dios para convertirse, para arrepentirse, para purificar su alma, para estar llenos de la gracia de Dios, de su perdón, de su presencia, como aquel publicano arrepentido en el templo, ¿verdad? Que decía, yo soy culpable, perdóname. En vez de aprovechar la gracia y la misericordia divina y la invitación y el amor de Dios a acercarnos a Él, y todo este salvavidas inmenso que es su palabra, su revelación, para convertirse, para purificarse, para santificarse, para hacerse humildes ante Dios, no lo hacen, y se convierten en personas que negocian con la fe, en mercenarios de la fe, y pues hacen negocio con la fe, y están ahí metidos en teoría, según ellos, en el cristianismo, asistiendo a la boda a la boda del que sí se convierte, del que sí se santifica, del que sí se purificó, que termina, gracias a Dios, irremediablemente unido otra vez al Creador. Y digo otra vez porque de ahí ya venimos. En esta boda asiste, pero no está
no está lleno de la gracia, no está convertido, no está purificado, no se bañó, no se cambió, no trae el traje de fiesta y está así porque las ropas que se le dieron para asistir a la fiesta las anda vendiendo, andan haciendo negocio con eso. Y es una cosa terrible, de verdad. Bueno, pues ahí dice en el pasaje precisamente el cuál es el castigo, ¿no? Tengan temor de Dios, no expongan su alma al infierno, no se conviertan en el ladrón de las ovejas. El Señor entra, el que viene anunciando al Señor no es el que dice, soy cristiano y gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, como dice el Padre Listro, como dice el protestante, sino que es el que da la gloria a Dios. No se predica a sí mismo. El ladrón de ovejas se predica a sí mismo. El que viene y entra por la puerta y las ovejas escuchan su voz, las ovejas que sí conocen de la verdad, que son de la verdad. Le dijo el Señor al emperador, por ahí, Herodes, yo soy la verdad y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y bien, así. ¿Qué es la verdad? Le dice Herodes, porque sí, para el que no es de la verdad, no es una cosa tan visible y perceptible, pero las ovejas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan de la verdad, que son de la verdad, el que es honesto, irremediablemente llega a la verdad. Y el Padre lo lleva al Hijo. Bueno, el que es de la verdad, las ovejas escuchan la voz del pastor. Y a él siguen. Entonces, por eso se llevan a mucha gente, porque llegan con la Biblia. Pero, porque es el ciego siguiendo al tuerto. Pero cuando la persona es realmente honesta, realmente la verdad, cuando no tiene el interés económico, cuando lo tiene eso bien dominado, no tan fácilmente se engaña. Perdón por reducirlo a esa parte del dinero, pero es una de las razones también que hacen que muchas personas se confundan y se extravíen, que no pueden separar ese interés. Pero cuando la persona es de la verdad, escucha la voz de Dios y solamente sigue al que le enseña la verdad. Y entonces el verdadero pastor entra por la puerta, que es el Señor, y predica al Señor y da la gloria al Señor. Cuando la persona se predica a sí mismo, pues es un ladrón de ovejas. Es un ladrón de ovejas y los que lo siguen no son las ovejas, son los cabritos. Las ovejas son dóciles, mansas y escuchan y solo siguen a Dios. Los cabritos no. Los cabritos son voluntariosos, hacen lo que quieren. Decía yo, la obediencia se pone a prueba, se pone en acción cuando tenemos que hacer algo con lo que no estamos de acuerdo, con algo que nos cuesta trabajo o algo que no entendemos. Pero decimos, Dios manda que no solo no matemos, sino que ni siquiera ofendamos, que ni siquiera pensemos mal, que ni siquiera ofendamos con el pensamiento. Todo lo que antes era solamente visible y externo, el Señor convierte la ley en algo mucho más allá y lo convierte en algo interno, profundo y de mucha más rectitud y de mucha más exigencia. Entonces, perdonar 70 veces 7, no podemos ni siquiera, no podemos no solo matar, sino ni siquiera ofender a nuestro prójimo, inclusive a nosotros mismos, ¿no? Ámate, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, el respeto, decía yo, se vuelve un ingrediente indispensable, ¿no? Para el bien, para estar en el bien. Entonces, es así, los cabritos son los que hacen voluntariosos, son los que hacen a veces la voluntad de Dios y a veces no, según les convenga, según sus intereses, sobre todo terrenales, pero sí dicen, ¿no? Dicen que cumplen la voluntad de Dios, que son salvos siempre salvos. Y dice San Juan, todo el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Y pues es así. Pero los cabritos no son ya cristianos y no eran, dice San Pablo,
los anticristos eran de nosotros y se fueron, pero en realidad no eran, porque si hubieran sido no se van, se quedan. Entonces, no les doy citas porque si alguien tiene objeción porque dice conocer la Biblia, pues debe de saber en dónde están esos pasajes, y si quiere la cita, pues me dice y se la doy. Pero hablo porque en cierta forma todo el que conoce un poco ya más de la palabra de Dios debe de conocer todas estas citas, y está familiarizado. Y así lo dice, si hubieran sido de los nuestros no se hubieran ido. Bien, pues llevamos casi una hora. Voy a tratar de seguir por ahí con otros más puntos y cerrar el tema de hoy. Ojalá que pueda servir a una persona, a ti que lo estás viendo, escuchando, que pueda servir de algo. Si te sirve para alabar a Dios, bendecir a Dios, acercarte a la verdad, bendito sea Dios, se cumple el objetivo, el propósito. Si te sirve para arrepiéntanse y crean en el Evangelio, conviértanse. Si te sirve para acercarte a la Santa Iglesia Católica, que es la verdad completa, la doctrina completa, que también necesitamos muchos católicos conocer, porque andamos también muchos por ahí, me incluyo para no, por hablar correctamente, no porque yo apruebe eso, andamos o muy desinformados, o muy inconscientes, o muy extraviados de lo que es la verdadera doctrina. Sobre todo, faltos de formación. Es una cosa muy, 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 muy grave y muy común en los católicos, lamentablemente. Pero si puedo hacer que alguien se interese más por confiar en la verdad de la fe cristiana católica, bendito sea Dios, y sobre todo acercarse a los sacramentos, wow, eso sí ya es más de lo que le puedo pedir a Dios, ¿no? Ojalá que alguien por ahí elija acercarse a Dios, a la fe, al Señor, a la verdad. Miren, una forma bien sencilla de entender las cosas es: de Dios viene todo lo bueno viene de Dios. Pórtense bien, seamos buenos, portémonos bien. Escuchemos la conciencia, aunque andamos cerca, la conciencia algo nos dice y nos va llevando hacia Dios, nos va acercando hacia Dios, aunque cuando falta la formación, pues también falta mucha conciencia y no sabemos muchas cosas, pero el que busca encuentra, y no es cosa de un día, es cosa de constancia y de persistencia. Y si somos persistentes para el mal y duramos mucho a veces sin confesarnos, sin intentar la conversión, pues cuando queremos ser buenos tenemos que ser mucho más constantes, también mucho más persistentes. Y la verdad, el que busca encuentra. Entonces, se confíen en que efectivamente Dios se les va a aparecer en el camino de Maús cuando ustedes realmente lo estén intentando, deseando encontrar, y caminen y se mantengan persistentes en eso. Verán cómo es una cosa maravillosa, grandiosa de verdad, de alabar, de bendecir, de tiempo completo. La sabiduría de Dios, la bondad de Dios, la presencia de Dios, cómo se nota su presencia en nuestra vida, cómo podemos ver cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos ayuda, cómo nos escucha, cómo nos comprende, cómo nos consuela. El Espíritu Santo consolador, ¿verdad? Sentimos inclusive su presencia, es una cosa hermosa y de verdad, digno de agradecer y de alabar, de bendecir el Señor siempre. Ojalá pues pueda inspirar a alguien, a ti que me escuchas, y perdón por lo mal hecho y lo desordenado quizás de la conversación, pero un poquito de comprensión es el primer intento, y intentaré hacerlo un poco mejor, pero la verdad es así, abarca todo, y es hermosa, y es eterna, es una cosa que más nos conviene conocerla y resignarnos a la verdad, entenderla, y nunca vamos a sufrir. Aún en la cruz damos gracias a Dios. Es más
la alegría de estar, de sentir la presencia de Dios que el sufrimiento que pueda implicar. Y bueno, pues esa es la invitación. Y como decía, acercarse a los sacramentos, porque ojalá pudiéramos hablar también, tengan la oportunidad ustedes de escuchar sobre este tema de los sacramentos. Es una cosa tan grande la que nos dejó el Señor. Decía San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro, porque somos barros, todos somos pecadores. Yo, antes que todos, quizás he cometido pecados. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos que saber que no somos del mundo y que tenemos que luchar y oponernos a todo el mal, pero siempre estar conscientes de que somos pecadores, ¿no? Es una cosa bonita como cuando hay una reunión de alcohólicos anónimos, empiezan diciendo yo me llamo así y soy alcohólico, aunque tengan semanas, meses o años sin tomar, pero tengo que reconocerme pecador. En este caso, somos pecadores, pero aceptamos y amamos a las personas y a nosotros, pero no al pecado. El pecado tenemos que rechazarlo rotundamente y saber que está mal. El concepto del bien jamás debe ser movido. Es un árbol plantado en un lugar que jamás se debe de mover. Lo tenemos que tener bien entendido así. El concepto del bien y el mal. Y nuestra conciencia debe ser justa y clara, aunque sepamos que nosotros hemos pecado. Es así. Tenemos que tener la conciencia del bien siempre bien, porque el bien es eterno y el mal, el pecado, decía yo, lo debemos de rechazar rotundamente. Decía el Señor, si un ojo es causa de que te pierdas, arráncatelo, ni modo, o una mano. Tenemos que rechazar el mal. Bien, pues estamos a punto de terminar. Por ahí, si alguien quiere algún tema en particular, solicitarlo, alguna aclaración, alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto trataré de contestarlo, de aclararlo y de tomarlo en cuenta para futuros videos. Gracias por su paciencia, Dios los bendiga y estamos en contacto. Espero que puedan darle seguir, me gusta por ahí a la página. Estoy a punto, voy a decirlo así, no sé en el tiempo cuánto más tarde, pero en mi proyecto de vida estoy a punto de iniciar también con transmisiones y un canal de YouTube. Entonces, les adelanto, el nombre es La Correcta Doctrina, el nombre que le puse a este canal, y por ahí los espero también en YouTube y en Facebook, en la página Cosas de Dios. Muchas gracias.